acciones debemos hacer. Estas guías lo que hacen es realizar acciones de promoción y prevención de salud. Están basadas en evidencia para cada grupo etario, permiten conocer y estar atentos a las banderas rojas en relación a problemas de salud o normalidad en los niños, dando una solución en forma oportuna. Conocer y dar atención a los grupos NANEAS, que son estos niños que tienen necesidades de atención especial, y acompañar y supervisar el desarrollo integral de los niños. Para esto, el Ministerio elaboró estos 4 libritos, ¿ya? Uno que en el fondo tiene toda la parte social y del tema, digamos, de las comunidades, de los hogares, del estado socioeconómico y otros. Tenemos este 2 que en el fondo habla de los componentes psicosociales, ¿ya? El tipo 3 que es donde habla de lo que acciones preventivas que vamos a hacer en la atención primaria, y el 4 que en el fondo es como un resumen de los instrumentos que se van a utilizar. Ahí están como todos los gráficos. ¿A qué se refiere con atención o sea, la necesidad de atención especial? Los niños con necesidades de atención especial se llaman NANEA. ¿Y qué incluye un grupo de niños que tienen distintas patologías, por eso que en el fondo no se habla por patología, que necesitan, digamos, por su condición de salud, hay NANEA de baja complejidad, de mediana y de alta complejidad. Por ejemplo, una NANEA de alta complejidad es un niño con parálisis cerebral que no camina, o un niño que en el fondo tiene ventilación mecánica crónica, que está con traqueostomía, que no está ventilado en su casa, sino que está con la tráqueo, a través de la tráqueo respira. Ya los niños que necesitan alimentación con gastrotomía, están los niños que tienen enfermedades crónicas reumatológicas, también se consideran NANEA, porque hay situaciones que en el fondo necesitan una atención de un orden especial, o por los niños con enfermedades malignas también se consideran que van a necesitar atenciones especiales. Supervisión de salud integral del niño, vamos a hacer control de salud, ¿ya? Este control de salud en el fondo está en manera secuencial desde los 0 a los 9 años para la población escolar. Hay una guía que no está puesta acá, que es la del adolescente, ¿ya? Y eso lo vamos a realizar en un seminario, ¿ya? Se pesquisa e intervienen factores de riesgo para la salud infantil, y hay que supervisar el crecimiento y acompañar la trayectoria, digamos, para que haya un desarrollo integral de estos niños. La consulta nutricional es una prestación de carácter promocional y preventiva. Después vamos a ver cuándo se hace, y la idea es fomentar los hábitos de alimentación saludable y detectar factores de riesgo de malnutrición, ya sea por exceso o por déficit, en forma oportuna. También en la supervisión está la consulta de lactancia materna, donde hay un apoyo a la lactancia materna infantil. Hay un control con enfoque de riesgo odontológico cero, que significa que los niños están desde muy pequeños en control odontológico, de tal manera de que la salud oral en los menores de 10 años que no tengan patología oral, no se presente la patología, y los que tengan sean tratadas precozmente. El control de salud escolar mejora acceso a actividades promocionales preventivas, donde se van a pesquisar otros factores de riesgo que son más propios de la población escolar. Por ejemplo, lo que antiguamente se le llamaba el control de salud, digamos, que hacía el profesor del curso, digamos, para ver si tenía escoliosis, tenía problemas para ver, problemas para... ¿ya? Talleres en la infancia que están destinados a padres y madres o cuidadores para fortalecer las habilidades parentales. Entonces, esta supervisión no es solamente hacer un control, examinar al paciente o hacer una historia chica, sino que involucra a muchos actores que trabajan en la atención primaria con mucha acción preventiva, de tal manera de obtener un niño que tenga un desarrollo integral completo desde todo punto de vista, biopsicosocial, emocional, físico, ya mental. El control de salud obviamente va a incorporar la historia clínica, que siempre va a ser importante, el examen físico, y después vamos a tener que hacer diagnósticos. En un niño que no tiene ninguna morbilidad, ¿no es cierto?, siempre vamos a tener que hacer un diagnóstico nutricional, un diagnóstico del desarrollo psicomotor, si hay algún problema de salud detectado, incorporarlo, y el diagnóstico desde el punto de vista social, si tiene riesgo o no tiene riesgo social. Y el plan de trabajo, porque de acuerdo a eso van a ser las intervenciones. El crecimiento. El crecimiento es un cambio físico que lo vamos a poder medir cuantitativamente. Ya nosotros vamos a ver cuando un recién nacido
ya llega al consultorio a atenderse, vamos a ir viendo a través de sus etapas de crecimiento y desarrollo cómo va creciendo. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a poder evaluar la talla, el tamaño óseo y vamos a poder ver la dentición, que también tiene que ver con su crecimiento. Desde el punto de vista del desarrollo, vamos a ver que el niño, a medida que va creciendo, va aumentando la complejidad y destreza para desarrollarse y adaptarse al medio. Constituye un aspecto conductual del crecimiento, por ejemplo, el hablar, el caminar y antes el sentarse, todo lo que son los hitos de desarrollo psicomotor. ¿Cuáles son los periodos de crecimiento? La etapa intrauterina es la que se conoce, y ustedes lo vieron en ginecobstetricia, desde la concepción hasta alrededor de las 40 semanas, que es cuando se considera, digamos, el término del embarazo. El recién nacido, 0 a 28 días, lactante menor, 29 días, hasta los 11 meses, 29 días, el mayor de 1 año a 1 año, 11 meses, 29 días, preescolar de 2 años a 5 años, 11 meses, 29 días, escolar de 6 a 11 meses y adolescente desde los 12 años, y el término de la adolescencia siempre va a ser variable, ¿ya? ¿Por qué variable? Porque existen, digamos, algunas definiciones para adolescentes como que el adolescente es aquel que en el fondo sigue dependiendo económicamente, entonces hay adolescentes de ustedes que dependen económicamente de los padres, ¿ya? En cambio hay un adolescente de 18 años que trabaja, que ya vive independiente, que tiene su familia, que ya va a dejar de ser adolescente y va a pasar a ser adulto, ¿ya? Etapas de crecimiento, en la uterina el niño, el cigoto va a crecer, se va a desarrollar siguiendo su curso genético y va a ser modelado por factores ambientales. Y obviamente el nacimiento va a representar una crisis, ¿ya? Y esa crisis va a resultar en un ser vivo sano, en un individuo enfermo, lesionado o malformado, ¿ya? El recién nacido inicialmente va a tener que tener una adaptación respiratoria, su sistema renal va a ser inmaduro y esa función va a iniciarse concentrando en la orina en la segunda o tercera semana, y desde el punto de vista neurológico van a haber automatismos primarios transitorios, que son estos reflejos arcaicos que nosotros esperamos encontrar en todos niños recién nacidos, que van a ir desapareciendo a medida que el niño crece. Los lactantes se llaman así porque su principal fuente de alimentación va a ser la leche. Tienen un rápido crecimiento. Generalmente su crecimiento va a ser cefalocaudal y de próxima distal, y va a duplicar peso a los 4 meses, lo triplica a los 12 meses, y el incremento de la talla final va a ser un 50% al final del primer año. Por ejemplo, si el niño nace con 50 centímetros, uno espera que al menos mida 75 centímetros al cumplir el año. Perímetro cefálico, alrededor de 12 centímetros el primer año, es el periodo en que el desarrollo cerebral, con la multiplicación neuronal, hace que el cerebro, y eso lo podemos medir con el perímetro cefálico, crezca más que cualquier otro periodo de la vida. El preescolar, de 2 a 3 años, es una etapa de guardería, un niño receptivo, dependiente, ya se puede incorporar a la alimentación de la casa, y entre los 3 y los 6 años ya tiene una capacidad motora mayor, que al final de los 6 años le va a permitir, digamos, escribir, suben 2 kilos por año, crecen 6 a 8 centímetros por año. El escolar, ya que tiene un crecimiento relativamente constante, sube alrededor de 3 a 3,5 kilos por año y crece alrededor de 6 centímetros por año, y esta etapa termina con la pubertad. Y la adolescencia es otra etapa que tiene crisis, que se inicia con la pubertad, donde van a haber cambios somáticos que van a iniciar la maduración biológica desde el punto de vista sexual, y adolescencia va a involucrar estos cambios psicológicos, emocionales, conductuales, que va a ser el camino hacia la adultez, en donde pueden haber varios factores que intervengan y el resultado puede no ser el esperado, si en el fondo no pesquisamos esos factores que pueden ser negativos a tiempo. ¿Cómo evaluar el crecimiento? Entonces, tenemos que siempre pensar en que detrás de todo niño hay una familia, hay un grupo, hay un medio, y tenemos que hacer esta evaluación psicosocial, evaluación nutricional, evaluación del desarrollo puberal en todos los niños, aunque tengan edades pequeñas. Nosotros podemos tener de repente una niñita de 5 años que tiene telarquia, o sea, que ya le está creciendo el pezón en los dos lados, o sea, que puede estar con una pubertad precoz, y si no la examinamos, no lo vamos a encontrar.
toma de presión arterial en todos los niños mayores de 3 años, evaluación oftalmológica, evaluación auditiva, ortopédica, genitales y la salud bucal. O sea, todo esto tenemos que evaluarlo para poder tener un desarrollo, o sea, un diagnóstico integral y hacer las pesquisas propias en el momento oportuno. Factores de riesgo. Hay factores de riesgo biológicos que van a influir, digamos, en el desarrollo de este niño, como van a ser los niños que tienen muy bajo peso al nacer, que tienen hipoxia durante el periodo neonatal, oxigenoterapia intensa y prolongada en los prematuros, el retardo en el crecimiento en el primero o segundo año, infección del sistema nervioso central, desnutrición e ingesta de drogas de la madre durante el embarazo van a ser factores biológicos que van a influir ya en que haya un riesgo aumentado de que este niño no pueda alcanzar todo su desarrollo y su potencial como uno lo espera. El medio ambiente influye mucho el bajo nivel socioeconómico, el bajo nivel educacional materno, la baja interacción entre los padres con el niño en los primeros periodos, digamos, de la infancia, donde hay poca estimulación, las madres adolescentes, las familias desintegradas, la falta de acceso a salud y los eventos estresantes, las madres con depresión, y obviamente un riesgo establecido son los que tienen estas necesidades especiales, por ejemplo, un niño que nace con un daño neurológico por asfixia y que es un NEA. Cuando uno evalúa, en el fondo, entonces tiene que evaluar las características estructurales de la familia, la evaluación del riesgo biológico y la evaluación del riesgo psicosocial y ambiental. Y estas tres áreas nos van a dar la salud del niño o la niña y el resultado que vamos a tener que esperar. Ahora nos vamos primeramente a lo que vamos a hacer, que es la evaluación del crecimiento con las medidas antropométricas, peso, balanza digital o una balanza digital o una balanza de peso seco. Estas son manuales, estas son ya digitales, que en el fondo uno no hace nada, ¿ya? Y nos permite pesar a los lactantes en posición de decúbito cuando todavía no se sientan, pero ya cuando se sientan uno los puede poner sentados. Nunca de pie, obviamente, en una balanza de este tipo. En los niños mayores ya de 2 años que se pueden parar, uno puede pesarlos en una balanza de pie de cualquiera de estos dos tipos. La longitud, cuando uno mide acostada la talla, uno está midiendo longitud y se usa el podómetro, que es esta tablilla que tiene una zona en la cual uno apoya la cabeza, en el otro se estira y hay una base que permite que los pies en posición angular de 90 grados ya tope al final de esta tablilla y eso nos va a dar los centímetros de longitud que tiene el niño. Para medir a los niños en esta posición necesitamos la ayuda de la mamá porque tiene que estar el mentón hacia arriba y la cabeza apoyada completa en el occipucio, en la parte posterior, no así, sino que quede recto y los pies lo mismo, que lo hace el que mide. En los niños mayores, más grandes, ya después de los 2 años, uno puede, la tabla del estatímetro te dura hasta los 100 centímetros. ¿Ya? Esto ya de pared, digamos, que tiene una base, el niño tiene que tener los pies apoyados en una línea fija, ya talones, pies juntos, apoyados para atrás, y se baja, digamos, y nos va a dar la longitud. Circunferencia craneana, una cinta métrica, lo ideal es que sea metálica y no plástica porque las otras se estiran un poco, ¿ya? Y se mide pasando sobre las cejas y a nivel del occipucio en la parte posterior. ¿Ya? Existen curvas de circunferencia craneana donde uno puede evaluar cómo está esa circunferencia. En los mayores de 6 años es ideal en todos medir el perímetro de cintura pasando por una línea imaginaria sobre la cresta de ilíaca a nivel, digamos, del ombligo, ¿ya? Y esa medida es el perímetro de cintura que también es tabla para precisar si están dentro de una normalidad o son anormales. Es que importa para algunas enfermedades que vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista de gráficas, nosotros usamos tablas que son para peso edad, talla edad, peso talla. Esos 3 parámetros indicadores hay que medirlos en todos. Eso lo vamos a ver en otra clase. También existen tablas, que las otras son curvas, estas son tablas donde viene la edad,
las desviaciones estándar, la edad en años, en meses, ¿ya? Y está el valor de la mediana, que es lo normal, y todo lo que está entre -1 y +1 estaría dentro del rango normal, no incluyendo los extremos. ¿Ya? Curvas de perímetro craniano, que también existen, hasta los 5 años, ¿ya? Y en base a eso nosotros vamos a hacer nuestro diagnóstico desde el punto de vista nutricional. Importante saber algunas cosas que yo creo que vieron ayer, que son las fontanelas, que siempre tienen que ser palpadas, ¿no es cierto? La anterior siempre demora mucho más en cerrar, se cierra alrededor de los 2 años, es pulsátil de 1 a 4 centímetros, y la existencia de esta fontanela, cuando está, por ejemplo, abombada en un lactante, nos hace sospechar inmediatamente que hay aumento de la presión, y en el contexto de un cuadro febril va a comenzar inmediatamente en meningitis. Siempre vamos a buscar. En un paciente deshidratado, si la encontramos deprimida, vamos a pensar en una situación severa. Estamos hablando de lactantes que tienen la fontanela permeable, ¿ya? Por eso los niños lactantes es muy útil siempre, y siempre hay que buscarla y ver el tamaño y cómo está la tensión. La fontanela posterior es muy pequeña, generalmente es raro que uno la palpe, tiene menos de 1 centímetro, se cierra mucho antes entre el primero y el segundo mes de vida. Las suturas tienen que estar afrontadas en un principio, sobre todo en el parto vaginal, pueden estar cargadas, pero después se van a quedar, digamos, una al lado de la otra, y móviles hasta los 2 o 3 años. Y la sutura sagital tiene algunos milímetros de separación, y la que está entre el hueso parietal y el temporal, que es la escamosa, no debe presentar nunca separación, y si hay separación uno debería pensar en hidrocefalia. Estos son los patrones de crecimiento que vamos a utilizar para hacer la evaluación nutricional. Hay en ese librito que está publicado donde dice nutrición, en el Educando. Están todas las tablas que utilizamos, ¿ya? Y para eso, esto solo lo voy a mostrar nomás porque lo vamos a ver en la clase de nutrición, ya que en el fondo están las formas en que se hace el diagnóstico nutricional que utilizamos y cuál es la calificación, ¿ya? Y en función de eso vamos a hacer el diagnóstico final. Pero eso lo vamos a ver en otra clase. Doctora, ¿Ah? respecto a la fontanela y a la sutura, entiendo eso de que la anterior es más blanda y todo, pero ¿cómo evalúo que las suturas estén móviles hasta los 2 o 3 años? Porque se siente. Pero me refiero a como moverlas así. Sí, tú cuando lo palpas, sientes que en el fondo ahí están solitas. No están, no es algo, no es como un cartón duro. Desarrollo puberal, siempre hay que evaluarlo. El desarrollo biológico, o sea, cuando tenemos un desarrollo puberal que es distinto a la edad cronológica, que no es lo esperado para niños de esa edad, siempre vamos a tener que hacer una adecuación entre la edad biológica y la cronológica para la evaluación nutricional adecuada. El mayor determinante del inicio de la pubertad va a ser la carga genética, y el ambiente cumple un rol, porque uno ve hoy en día que la obesidad es un factor predisponente para que haya una pubertad precoz o más temprana. La adrenarquia se inicia alrededor de los 6 años, hasta los 8 años. La adrenarquia es el sudor con olor axilar. La gonadarquia ocurre en el hombre, ¿no es cierto?, 11,5 años a 12 años, que es cuando empieza a crecer el testículo. La estelarquia en la niña puede ser la primera manifestación en más del 85% de la pubertad, entre los 8 y los 14 años, y la menarquia habitualmente ocurre 2 años después del inicio de la telarquia. ¿Ya? Y esto se estandariza usando los grados de Tanner, que van a estar definidos de acuerdo a la mujer, a el desarrollo, digamos, mamario. Cuando no se palpa mama, ya vamos a tener un grado 1. Cuando se palpa y ya se inicia, digamos, la telarquia y el pezón está protruido, no sobrepasa la areola, vamos a hablar de un Tanner 2, ¿ya? Que es una etapa inicial. Cuando la mama ya está con más pigmentación y aumenta de tamaño y sobrepasa la areola, va a ser una etapa 3, y tiene un solo contorno la mama. Y en la etapa 4 ya es una mama adulta, en la cual la areola va a estar más pigmentada, o levantada, y se van a separar el contorno a nivel de pezón y a nivel, digamos, de la areola, y el otro contorno que es la mama misma.
Y en la tipo 4 es la mama adulta, digamos, de la persona que ya está con su puerta ya completada. La 6 es la mama de la lactancia. En el hombre, los grados de Tanner tienen relación con el tamaño testicular y del pene. El grado 1, en el fondo, son los órganos que están con caracteres infantiles. En el grado 2, el pene está del mismo tamaño, pero el escroto y los testículos empiezan a aumentar tamaño y el testículo tiene un tamaño de 2,5 centímetros en su eje mayor. En el 3, los testículos siguen creciendo más, 3,3 a 4, y el pene empieza a aumentar en grosor. Y en el 4 ya hay un crecimiento del pene con un mayor diámetro y desarrollo del glande, y los testículos ya tienen 4, 4,5. Y el escroto se empieza a pigmentar, ¿ya? Y el 5, digamos, cuando son ya adultos, con un testículo al menos 4,5 centímetros. El vello también puede dar Tanner y en el fondo va a depender de la ubicación. Si un vello grado 1, el vello grado 5, el que tiene carácter de adulto, con extensión a los muslos, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Ya? Y en el 6, que es solo del sexo masculino, es cuando ya el vello se extiende hasta el ombligo. ¿Ya? Esos son los grados de Tanner. El Tanner es súper importante para poder especificar el desarrollo puberal. Y de acuerdo a eso se especifica el desarrollo puberal. Toma de presión arterial. ¿Ya? Bueno, el niño tiene que estar sentado, ya, piernas descruzadas, con el manguito de presión arterial, digamos, al corazón. ¿Ya? Y antes de tomar la presión, el niño tiene que haber reposado por lo menos 5 minutos, no llegar corriendo a sentarse a tomarse la presión. El manguito tiene que ser de un tamaño correcto. Hay manguitos para lactantes, manguitos para niños que son escolares y otros que son los adultos. ¿Ya? 80 a 100% de su base de brazo y 2 tercios de largo, ¿ya? Eso es lo que tienen que cubrir. Si el manguito es muy pequeño, hay que buscar uno más adecuado. Y se efectúan 2 tomas separadas por menos de 30 segundos y se saca un promedio entre ambos. ¿Ya? ¿Qué pasa si nosotros tenemos que está normal y veníamos en la curva que está en el percentil menor a 90? El control va a ser regular en cada control de salud después de los 3 años. Hay que aprovechar las instancias para controlar presión, porque sobre todo después de cierta edad los niños van muy poco a control de salud. ¿Ya? Prehipertensión sobre el percentil 90 y menor al 95, ahí hay que citarlo al consultorio para 3 tomas de presión consecutivas, y en el caso de que persista hay que indicar las medidas generales, ya, el tema, digamos, de sal, de actividad física, y chequear a los 6 meses. Si ya está sobre el percentil 95, menos del percentil 99 más 5 milímetros, hay que citarlo también a control de presión. Y si sigue con el problema, y si llegó la presión alta, hay que mandarlo al nefrólogo, el cardiólogo para evaluación. Y las tipo 2 se dividen en urgencia para tratamiento inmediato, que son las que están sobre el percentil 99 más 5 milímetros. Evaluación oftalmológica, ¿ya? Que aquí no me voy a quedar mucho. Acá nosotros tenemos que usar un oftalmoscopio, cartilla de ototipo, para evaluar, digamos, cuál es la acuosidad visual. ¿Ya? Juguetes llamativos para niños o niñas, para los chiquititos, para ver si ven y son capaces de tomarlo cuando ya tienen que tener este hito terminado. Idealmente, anteojo con lente izquierdo tapado y cubierto derecho, y al revés cuando uno quiere evaluar mayores de 4 años cómo está la agudeza visual. ¿Ya? Desde el punto de vista general, ver si en el fondo el rojo pupilar es normal, ¿ya? Se tiene que tener la pupila, digamos, de color rojo, ¿ya? Y acá tenemos que esta está anormal, está blanca. La instrucción general que sean las pupilas isocóricas, ¿no es cierto? Que tengan respuesta a la luz, ¿ya? Y hay que hacerlo, digamos, a una distancia de 50 centímetros, y mirar los ojos con un otoscopio o con un otoscopio, digamos, para poder evaluar el rostro. Lo otro también que uno va a tener que evaluar acá si hay estrabismo, ¿no es cierto? Si hay alguna, si el niño sigue objetos con la mirada, ¿ya? Que forman parte, digamos, de la evaluación. Yo aquí sí alteraciones auditivas, desde el punto de vista
En general, la hipoacusia se define como esta discapacidad que puede ser adquirida o congénita para escuchar, ¿ya? Y puede ser transitoria, puede ser progresiva o puede ser permanente. En Chile se hace un tamizaje desde el año 2017 a nivel público, donde todos los niños al nacer se derivan a hacer esta prueba, digamos, para determinar si escuchan o no escuchan, ¿ya? Y esta detección permite que si ocurre entre los 3 meses el diagnóstico, uno pueda, digamos, indicar los audífonos adecuados para un desarrollo, para que permita un desarrollo cognitivo de lenguaje adecuado a ese niño, que si no se hace, en el fondo no va a lograr expresarse porque no va a escuchar. Doctora, ¿eso tiene un periodo de tiempo el tamizaje de screening? ¿Hasta qué periodo es? Lo que pasa es que mientras más chico es más fácil, porque cuando los niños son pequeños duermen harto, entonces cuesta nada hacerlo porque tiene que estar dormido, ¿ya? Pero uno lo puede hacer a cualquier edad. Lo que pasa es que por norma hoy en día, el niño en el primer mes, ojalá a la semana, 2 semanas, se citan para que el técnico denólogo médico de otorrino, digamos, haga esta prueba. ¿Y cómo se hace? Son por ese evocado, ¿ya? Entonces se pone un electrodo y se le hace, se ve como se escucha. ¿Como una audiometría? Es que la audiometría necesita tú verbalizar, acá no verbalizas. Se mide cómo se traspasa el ruido a través del neuronal timpánico hacia el oído interno. Y eso te va a dar una respuesta del tímpano. Y eso es lo que se grafica. Ya. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, van a ver después se hacen otros estudios más, se repiten. ¿Ya? Normal, hipoacusia leve, moderada, grave, profunda, y esos son los decibeles que en el fondo escucharía ese oído. ¿Ya? Además de eso, uno en el examen físico puede evaluar, por ejemplo, si un niño de 3 meses va a saltar cuando hay un ruido fuerte. Si despierta con algún ruido, parpadea, abre la hoja respecto al ruido, esto va a estar normal, pero si eso no ocurre, no va a estar normal, no está escuchando. 3 a 6 meses el niño se tranquiliza con la voz de la mamá, detiene su juego cuando escucha un ruido nuevo, busca la fuente de ruido, ¿ya? 6 a 9 meses disfruta juguetes nuevos, gorjea con inflexión de 10 sílabos, ya después a los de 12 a 15 meses debe de hablar, decir alguna palabra, tiene que tener, seguir órdenes simples. Y 12, 18, 24 meses ya van reconociendo partes del cuerpo, aumentan el vocabulario, repiten todo lo que escuchan, ¿ya? Y ya empiezan a generar las primeras frases alrededor de los 2 años. O sea, si eso no se cumple en algún momento, eso es una... Ahora, en un niño más grande, por ejemplo, de 2 años, puede que tenga un problema auditivo que sea transitorio. Por ejemplo, el niño se ha enfermado mucho, a lo mejor tiene adenoides muy grande, a lo mejor tiene una mucositis timpánica, quiere decir que hay líquido en el oído que es moco, pero que no está infectado, sino que en el fondo forma parte de un cuadro obstructivo de la vía aérea superior, y eso puede hacer que tenga menos audición, y eso se soluciona de otra manera, ¿ya? Por eso que igual, independientemente de que hayan tenido el screening de que no eran sordos congénitos, igual es algo que uno evalúa al examinar, o sea, no hace nada especial uno y uno va observando cómo se comporta el niño. ¿Sí? ¿Para qué gorjea? Cuando hacen esos ruidos como de letra, como que no lo pueden ver. ¿Has escuchado? No sé. Es como cuando tratan de hablar, pero no dicen la palabra. No, sí, entiendo. Voy a buscar un ortopedia. La evaluación ortopédica también es importante. Uno debe preguntar siempre por dolor y dificultad para realizar o movilizar alguna parte del cuerpo o usarla. Un examen físico, buscamos simetría de extremidades, hay que descartar la displasia cadera, que esa se hace en el periodo, digamos, entre los 0 y 6 meses. En nuestro control a los 3 meses se hace control con radiografía, y como van a ver en la clase de traumato, en los pacientes que tienen antecedentes de la mamá con displasia, se hace una ecografía de cadera que se puede hacer desde las 4 a 6 semanas de edad, ¿ya? Y así hacer un diagnóstico, digamos, precoz de la displasia de cadera, ¿ya? Y claudicación en la marcha, eso, o sea, un niño más grandecito hay que ver con marcha, de repente una displasia se pasó y el niño está claudicando y a lo mejor tiene histeria de displasia. Y el tratamiento, mientras más grande, es más complejo. Desde el inicio de la marcha bípeda uno tiene que evaluar si hay claudicación en la marcha.
Si quieres, Apagar la luz. Para que sea. La hora es las 11:42 minutos. Estamos como no sabes quién está más con esta cosa, no lo puedo sacar. ¿Qué me ayudó? Que no veo el mouse. Es que quiero sacar eso y ponerlo. Hay que borrar eso, pero no veo el mouse ahí. Que yo uso el mouse de rato. A ver. Los otros puestos donde se ve ahora sí. No, todavía tan mal que da la. Ya, el desarrollo de la marcha, en el fondo es aquella que permite un menor gasto energético y da la libertad del movimiento, digamos, a la persona para poder hacer distintos tipos de actividades como caminar, correr, escalar, hacer deporte. Va a requerir necesariamente la marcha para que sea normal, que tenga un sistema nervioso, muscular y osteoarticular interno. Si hay alguna alteración en alguno de estos sistemas, vamos a tener trastornos de la marcha. Esta marcha habitualmente se inicia entre los 10 y 15 meses, y si no se ha iniciado a los 18 meses, esto debe ser estudiado. ¿Ya? A mí me pasó una vez que yo una niñita que yo la eché bien acostada, pero después la traté de sentar y no se podía sentar bien, pero se sentaba con las piernas colgando. ¿Ya? Y no caminaba y tenía como 20 veces, un año 8. Y en el consultorio le habían dicho a la mamá que la niña no caminaba porque era mañosa, que no quería caminar porque era muy regalada. La niña tenía una paraparesia dispástica, que es una forma de parálisis infantil, como una secuela de alguna noxa anteriormente. Entonces, en el fondo, por eso que es importante que hay cosas que sí o sí, si no se logran, hay que estudiar. Al comienzo la marcha es insegura y inestable, pero el niño camina como con las piernas arqueadas, abiertas, así. ¿Ya? Entonces la mamá dicen que tiene las piernas chuecas, pero eso es normal, y es fisiológico. Después de a los 3 años empiezan a andar como con las rodillas para adentro y después se va a ir enderezando. ¿Ya? Y eso es solo para estimular el crecimiento y desarrollo de núcleos de osificación de los huesitos, ¿ya? Que están en algunas. Entonces el geno varo y el geno valgo son en algunos periodos fisiológicos. Caminan con los codos flexibles como para darse más estabilidad, ¿ya? Y eso va a ir mejorando en la medida que adquieran seguridad. ¿Ya? Desde el punto de vista de la displasia, en el fondo no les voy a pasar los signos porque eso lo van a ver en otra patología, pero, o sea, en una otra clase, pero sí en el fondo es evaluar la posibilidad de que tengan displasia clínicamente. ¿Y qué hacer? Eco de cadera precoz, tras 2 y 6 semanas si hay sospecha, 3 a 6 veces si no hay riesgo de displasia, y si hay displasia hay que derivar a traumatología, esto es la patología GES y tiene que ser manejada por el especialista. La escoliosis lo buscamos con el test de Adams, también es una patología que está en GES, ¿ya? Y vemos que en el fondo hay una simetría y hay una jorobita cuando uno hace inclinarse al niño hacia adelante con los bracitos extendidos. ¿Y hay que hacer solo eso, pedirle que se incline? Sí. Ya. Sí. Y si tú ves esto, o sea, si tienes acceso a una radiografía, le puedes pedir una radiografía de columna total. ¿Y desde qué edad se realiza? Es que estas alteraciones, bueno, en algunos niños que tienen patología va a ser porque en el fondo tienen alguna enfermedad neuromuscular que provoca la deformación. Pero en un niño normal, uno de los 6 años en adelante tiene que buscarlo. A veces antes, ¿eh? Pero en el fondo, si uno ve cuando se sientan que se ve como muy chueca, preocúpate de pararlo bien. Lo que pasa es que a un niño, por ejemplo, a los 2 años, eso no lo va a hacer.
El genovalgo, que era la rodilla junta, en un niño después de los 3 años, o sea, después de los 4 años que tienen que estar los ejes aliqueados, esto no tiene que estar. Y el genovalgo tampoco tiene que estar. Y esas condiciones que son ortopédicas hay que derivarlas. ¿Después de los 3 años? Los ejes a los 4 años tienen que estar alineados, o sea, la rodilla tiene que estar derecha. Si no está derechito, después de los 4 años hay que derivar. Antes uno puede esperar. Lo mismo que el pie plano. El pie plano puede ser un pie plano real o puede ser un pie plano flexible, en el fondo. Uno lo ve plano, pero si uno flexiona y presiona el primer ortejo hacia el empeine, ¿no es cierto?, se forma el arco. Ese es un pie plano flexible que no hay que tratar, ¿ya? Lo mismo si sube, uno lo ve plano, pero sube el pie, lo apoya y se arma el arco, ¿ya? Cuando este arco no se arma, es cuando uno habla de pie plano real y que hay que tratar. ¿Y eso queda, Eso generalmente ya alrededor de los... A ver, el pie plano uno lo puede diagnosticar antes de los 3, 4 años. Los 3 años todavía hay mucha grasita en la planta del pie. Por lo tanto son alteraciones ortopédicas que vamos a evaluar después de los 4 años. No antes de los 4 años para tratamiento, ¿ya? Marcha patológica, marcha en punta, en talo o claudicante, que van a tener relación ya con problemas, por ejemplo, musculares, las enfermedades neuromusculares, neuropatía, polineuropatía, miopatía, para tener marcha en punta. La marcha en talo es cuando andan sobre los talones, que también está asociado a alteración, digamos, neuromuscular. Y la marcha claudicante, que habitualmente está asociada a dolor y uno puede verlo a nivel de cadera, rodilla, y es porque en el fondo hay inflamación por algunas distintas causas, inclusive traumáticas, que van a hacer que el niño no pueda, digamos, caminar en forma normal. Como estamos con poco tiempo, este es un cuadrito donde salen las situaciones, digamos, a distintas edades de la patología, el antecedente y la conducta, donde hay alteraciones, digamos, de la marcha, ¿ya? Y qué es lo que en el fondo está alterado en la marcha, con la conducta frente a esta situación. Esto, digamos, está dentro de la guía y en el fondo es para orientar a los médicos en la sesión. Evaluación de genitales, criptorquía, que es cuando un testículo no está en el escroto. Ya el aumento de volumen escrotal indoloro, que puede ser por hidrocele, que hay una etapa del periodo lactante en que pueden ser autolimitados y desaparecen solo. Las hernias inguinales, que cuando vean cirugía infantil para ver que siempre se operan cuando se diagnostican, porque hay un riesgo es mejor operarla sin complicación, o sea que no esté obstruida ni estrapulada. Fimosis y parafimosis, que se operan después de que hay continencia urinaria, si tuviese que operarla, que es la estrechez del percucio. Quiste de Demerma, que es un quiste que aparece en esta zona y que en el fondo es como material de detritus que va quedando ahí de células, tensión y todo, y que en el fondo no confiere ninguna gran molestia, pero en algunas veces se heredan. Y el ecospay, que es cuando la uretra, en vez de estar en la punta del glande, está por debajo del que se requiere manejo con este centro. A nivel de niñitas, sinequias vulvares, que las van a ver en ginecología, que en el fondo es que los labios mayores y menores están pegados, no pueden separarse. La vulvovaginitis, que es secreción, digamos, a nivel vulvovaginal, y el aumento de volumen inguinal, que es una hernia inguinal que también puede aparecer en la niña. Evaluación oral. podría tener una vulvovaginitis? Buena pregunta. En algunos casos pueden ser infecciosas, pero a veces son solo por problemas de aseo, porque se limpian mal. Más frecuente la niñita ya preescolar que va al jardín infantil, en el jardín hoy día las tías no las limpian. Ellas van al baño y se limpian la plaza hacia adelante y arrastran gérmenes de la zona anal hacia la vulva. No hacen infección urinaria, pero hacen vulvovaginitis. ¿Ya? Las piezas dentarias. Las piezas dentarias van a tener, hay unas piezas que son transitorias, que van a aparecer inicialmente, ya las inferiores, incisivos centrales, que aparecen alrededor de los 6 meses, ya después aparecen los laterales en la arcada inferior, y después empiezan a aparecer los incisivos centrales y los laterales 9-10 meses. ¿Ya? Los primeros caninos al año y medio más o menos,
Y el primer molar también al año 3 meses, año 4, 5, y segundo molar 24, 26 semanas. En la misma forma en que van erupcionando las piezas, después las piezas van, que en el fondo son temporales, van a eliminarse, ¿ya? Los primeros, los incisivos centrales alrededor de los 6 años, ya después el lateral central, el central como a los 7 años y medio, ya 8 años los laterales, y así van desapareciendo. A medida que estas desaparecen, ¿cierto? Van cayendo, se van cambiando, ya van apareciendo las piezas definitivas, ¿ya? Siendo siempre primero los incisivos centrales, ¿ya? Y los últimos en aparecer van a ser los segundos molares definitivos, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque esa es una de las cosas que se hacen, digamos, desde el punto de vista de prevención, que en los niños, cuando empiezan a aparecer estos dientes ya definitivos, empiezan a aplicar el flúor tópico a los 6 años, en todos los definitivos, y se van repitiendo a medida que van apareciendo los nuevos, para evitar las caries, ya que es una buena forma de prevención, ¿ya? Una evaluación de la arcada dentaria, de la arcada inferior, ya ver cómo está la mucosa oral, que no tengan ninguna lesión, que no hayan úlceras, que no hayan lesiones micóticas, ¿ya? Y los controles de salud, ¿ya? Que están especificados acá, que se detallan, esto no hay que sabérselo de memoria, pero en la foto para que sepan que para todo existe, digamos, un orden, ¿ya? Y existen controles de salud infantil al mes, a los 2, 3, cada 5 meses, pero no todos estos controles los va a hacer el médico, ¿ya? Hay controles como el del mes que lo hace el médico, ¿ya? Y hay controles que los hace la enfermera, a los 3 meses lo ve la nutricionista, no a los 5 meses, ¿ya? Las consultas de lactancia cuando corresponden, las consultas nutricionales que son a los 5 meses y a los 3 años, que están ya, o sea, a todos los niños se les está haciendo ese tipo de evaluación, ¿ya? Después están aquí las evaluaciones, digamos, para niños escolares, ya por salud escolar, y acá están las evaluaciones para los niños que tienen necesidades especiales con otro tipo de consulta, ¿ya? Y los talleres de la infancia. En los controles también está el tema, digamos, social, salud mental, cuando sea, digamos, necesario, por no olvidar, ¿ya? El programa de apoyo recién nacido es gestante recién nacido, que aquí lo ve la patrona y el médico. El médico al control del mes, ya que apoyan el desarrollo infantil, después el apoyo a la salud infantil, que en el fondo, y el programa nacional de inmunización, el de alimentación y contrarreferencia y referencia, que son, digamos, los programas por partes que uno va a ver en esta atención del niño, ¿ya? Eso todo corre por parte, digamos, del consultorio. El recién nacido, digamos, tiene su segundo control al mes de vida con médico, y es de los 7 días es el control de la diada hijo-madre. En el lactante menor hay control a los 2, 3, 5 meses, y a los 5 meses lo ve la nutricionista, y en el lactante medio a los 6 y 8 meses, o sea, cada 2 meses, y habitualmente ahí lo resuelve el enfermero, ¿ya? Salvo que pidan una hora para el médico porque encuentran alguna operación. Lactante mayor, 12 y 18 meses, preescolar cada 1 año, y una consulta nutricional a los 3 y una control bucal a los 2 y 4 años, ¿ya? Y los control bucal a los 6 hay que dormir, ¿ya? Y entonces esto que yo he hablado y he tratado de resumirlo, ¿ya? Es para lograr que haya un crecimiento y desarrollo de nuestros niños, ¿ya? Para tener un adulto sano desde toda perspectiva, ¿ya? De tener adultos sanos, ¿ya? Y ese es el objetivo del programa.